ponemos a grabar. Bien, bárbaro. Bueno, decía que hagas una pequeña introducción de lo que fue toda tu trayectoria, porque, a ver, muchas veces pensamos que llegar a estos lugares es fácil, y la verdad que para los que no tenemos un nombre como futbolistas profesionales, dentro de cualquier institución, se hace verdaderamente un camino bastante largo y difícil, y hay que capacitarse todo el tiempo y tener paciencia, hasta que, bueno, las oportunidades van llegando, pero que para nada es fácil, y que uno no es que se despierta un día y de golpe le abren la puerta del Monumental, abre y se encuentra dirigiendo una categoría. O sea, esto no empezó hace poco, sino que empezó, ahora vos lo vas a decir, hace muchos años atrás, y en el baby fútbol, y eso, bueno, todo lo que te llevó el camino transitado a hoy sí poder estar en un lugar que obviamente a lo largo de toda tu trayectoria te mereces y que disfrutás, y que igualmente te seguís capacitando y preparando. Así que me gustaría que le cuentes un poco a ellos cómo fue toda tu camino, digamos, todo lo que tuviste que transitar. Sí, sí, Amilcar. Tal cual vos decís, está un poco relacionado en el ambiente del fútbol, con esto de no tener un nombre propio, de haber jugado en primera división, que a veces acortan un poco más los tiempos y los caminos. Entonces uno tiene que remar desde muy abajo. Me parece que lo principal en esto es tener la convicción, ¿sí? Tener la vocación, tener muy claro lo que uno quiere hacer de su vida, a qué se quiere dedicar. Y yo lo tuve muy claro cuando terminé de jugar fútbol, que quise dejar de jugar fútbol realmente, y sabía que quería ser entrenador. Entonces, no sé, terminé de jugar al fútbol a los 17, 18 años, y a los 19 ya estaba buscando dónde podía ejercer, ser entrenador, aunque sea de ¿no? Que fueron mis comienzos, cuando todavía uno en esa época no podía tener el título de entrenador. En esa época se podía cursar para recibirse de entrenador recién a los 30 años cumplidos. Era bastante más complicado que ahora, los chicos lo pueden hacer bastante tiempo antes. Entonces, bueno, con lo que uno conocía, con lo que uno había jugado, buscando materiales, buscando intentar capacitarse desde ahí, desde temprana edad, diría yo, desde los comienzos, más allá de que en esos años, quizás los que tienen un poco más de años que los más jóvenes van a saber entender, no teníamos internet disponible como para decir, a ver qué entrenamiento puedo hacer y buscarlo y googlearlo, y a ver qué hace tal o qué hace el otro. No era muy difícil. Yo me acuerdo que cuando mandaba a comprar videos de entrenamiento y los tenía que encargar, los tenía que ir a retirar a los 30 días, y me grababan un VHS con un entrenamiento del Ajax, que quizás lo ponías en la videocasetera y te comía la cinta y un montón de esas cosas. No era tan sencillo como ahora, pero bueno, por eso insisto con el tema de la vocación y de la convicción de donde uno quiere ir. Y bueno, ahí arranqué de un baby fútbol a otro. Siempre tuve una casa madre de Villaluro Norte, que es mi club de origen de baby fútbol, y ahí jugué al baby también. Y entonces, bueno, me empecé a formar ahí como entrenador. Después me tocó ir a otras instituciones de mayor competencia, hasta quizás en el baby fútbol me tocó que la suerte de que me vaya bien los resultados, dedicarme de lleno a eso. Siempre lo que hice, intenté hacerlo con esa convicción, y ya les digo, y siempre intentando formarme, ya que en esas edades era bastante complicado, ¿no? Entonces, bueno, uno a través de esto y de obtener en esa época buenos resultados con el baby fútbol y esas cosas, uno se va haciendo conocido en el ambiente y empieza a recibir algunas ofertas, algunas ideas para trabajar en cancha grande, porque todavía no estaba tan desarrollado el fútbol infantil y preinfantil como está desarrollado ahora. Entonces, capaz una institución de las medianas grandes, tenía uno o dos entrenadores manejando el fútbol para infantil o el fútbol infantil. Entre dos entrenadores manejaban todo, y uno hacía de profe y los hacía correr a los nenes y el otro los dirigía. Entonces, bueno, yo creía en esos momentos, para que ustedes tengan idea más o menos cómo me fui manejando, de que yo todavía no estaba formado, de que no estaba preparado. Quería hacer primero el curso de entrenador antes de empezar en cancha grande. No quería arrancar a trabajar en cancha de 11 sin haber estado recibido de entrenador nacional en ATFA.
Y bueno, así fue. Hice el curso, me estudié, me capacité, me recibí. Y ahí empecé ahí sí, a andar en los clubes de cancha grande, hasta que en el año 2005 aproximadamente, bueno, me llaman de River, por intermedio de un proyecto que se había presentado, digamos, un grupo de gente a trabajar a River, y bueno, y ahí ingreso al club con las preinfantiles del club, dirigiendo preinfantiles del club, que como les decía recién, no estaba tan desarrollado, y yo estaba a cargo de 4 categorías preinfantiles, para que tengan idea, tenía 1 o 2 muchachos que me ayudaban, pero yo tomaba las decisiones sobre esas 4 categorías, entonces era una especie de técnico, coordinador y un par de cosas, o sea, venía un nene, se probaba, yo decía si se fichaba, si no se fichaba. Entonces fue también una capacitación en el día a día, y yo creo que si uno no se hubiese, digamos, he tenido compañeros que quizás lo vivían de una manera que, bueno, terminaba el horario laboral y se iban a su casa y ahí terminaba todo y no se quedaban investigando o buscando más jugadores o diciendo nos falta este o nos falta cuál jugador y vamos a tal baby fútbol a verlo y vamos a ver si te juega bien y a ver si lo podemos incorporar. Y yo siempre tuve esas inquietudes y eso hoy a la distancia, después de 31, 32 años recorrido, me di cuenta que todo eso también me ayudó mucho, no solamente para ir creciendo en cargos, por llamarlo de alguna manera, entre comillas, sino también en la formación, ¿no? En la formación de hoy poder trabajar también en una veeduría de jugadores para poder trabajar de scout, trabajar de scouting, hacer un scouting en algún lado, que también lo hago. Eh, entonces me parece que todo lo que abarca el fútbol y uno va avanzando ayuda para ir formándose. Y eso me parece que es importante en cualquier profesión. Ustedes están estudiando para periodismo y yo hoy les contaba a los chicos, ojalá a mí me hubiese picado el bichito también. River. Y bueno, después que empecé en River, en el 2010, estuvimos hasta el 2010, un trabajo, la verdad que yo considero muy, muy exitoso en ese momento, quizás no en un proyecto tan desarrollado como el actual, pero sí con un trabajo exitoso. Después, por cuestiones políticas que a veces sucede en las instituciones grandes, al grupo mío de trabajo nos tocó irnos cuando hubo un cambio de gobierno, y allá por el 2010, bueno, me llamó la gente de Racing y fui a trabajar a Racing de Avellaneda. La verdad que muy gustoso de hacerlo, lo disfruté mucho también. Trabajé en Racing, siempre también con la convicción de poder volver al club al cual soy hincha, el club de mis amores. Y bueno, tuve la suerte que en el 2014, cuando hubo un nuevo cambio de gobierno de institución, nos volvieron a convocar y pudimos volver a trabajar, así que ahora estamos desarrollando un proyecto desde el 2014. Ya en el 2015, si yo no me equivoco, se incorporó Marcelo. Lo perdimos definitivamente, se veía venir, que en algún momento... Ahí, Gusta, ¿me escuchás? Está queriendo volver. ¿Me escuchás? Ahora A sí. ver, ahora entrecortado, porque te quedaste congelado. Hoy pasó también a la mañana, se ve que es Ahí un... ahora. A ver, ahí es como que querés volver. Ahí volví, me parece. Ahí volviste, ahí Queriendo. volviste. Ahí volví. Te quedaste en el Sí, 2015 bueno, con la llegada de Gallardo. pido disculpas, estoy en Casa River, no depende ni siquiera de mi internet, depende acá de lo institucional, que falla, pido disculpas. Nada, me quedé en eso y que hoy cuando ya el proyecto se empezó a desarrollar con Marcelo ya dentro del club liderándolo, bueno, me tocó ser entrenador, como dije, del fútbol infantil de River. Ya cuando volvimos ya fui entrenador de la prenovena. Al año siguiente fue entrenador de la novena y de la prenovena, tanto en el fútbol juvenil como en el fútbol infantil. Y bueno, al tiempito estaba coordinando el fútbol infantil y dirigiendo juveniles, después estuve dirigiendo quinta división. Y todo esto dentro de un proyecto del cual Marcelo es quien mueve las piezas, digamos, ¿no? Entonces en un momento me tocó estar co-coordinando el fútbol juvenil y el fútbol infantil a la vez. Tenía una tarea de todo el día, a la mañana los juveniles, a la tarde infantil, los sábados la competencia juvenil, los domingos la competencia infantil. Por eso le digo que se necesita mucha vocación para esto. Y bueno, ese año
no estuve como entrenador, Marcelo había decidido eso, que estuviera un poco más en la bajada de línea con los entrenadores, hasta que, bueno, después él mismo terminó decidiendo de que sea el entrenador de la reserva, junto a Juanjo Borrelli, que somos los dos técnicos de la reserva de River, y aparte sigo coordinando el fútbol infantil. Así que eso es un poquito estos 30 años, un resumen de estos 30 años dedicados al fútbol de formación. Bueno, clarísimo. Antes de darle lugar a los chicos, eh, hago esta introducción y me interesa que te presentes y cuentes todo esto porque obviamente trazamos un paralelismo con ustedes que están estudiando primer año y hay un hilo conductor que nos, nos une en cuanto a lo que es la vocación y la pasión de lo que uno hace, ¿no? Digo, hoy ustedes están en primer año y seguramente tienen el desafío, la ilusión, el deseo de en algún momento crecer en esta profesión, ir superando obstáculos, ir consiguiendo cosas nuevas, desafíos nuevos, y que tiene que ver con esto, ¿no? Con el deseo de superación permanente, de no quedarse con lo que uno sabe y tratar de ir por más. Nosotros estamos en un ambiente, digo nosotros y lo incluyo a ustedes, porque el periodismo no deja de ser algo que evoluciona día a día también como lo es cualquier tipo de deporte, y eso nos da un parámetro de que no nos podemos quedar con lo aprendido, que tenemos que seguir investigando, leyendo, escuchando, y bueno, creo que estuvo bueno que él cuente esto porque desde ese comienzo del baby fútbol hace 30 años atrás, hoy toda esa motivación, esa pasión y ese entusiasmo por la vocación de ser entrenador, hoy lo lleva a un lugar de privilegio y de jerarquía. Y esto es, me parece que en ustedes que hoy están en primer año, algo parecido, ¿no? El hecho de decir, bueno, salgo el día de mañana con el título y quiero empezar a crecer dentro de esta profesión que elegí, y bueno, para esto voy a saber que al principio voy a tener un montón de dificultades y seguramente no me van a pagar lo que creo que me deberían pagar, y bueno, pero eso es toda experiencia y todo conocimiento que uno va sumando y va creciendo como persona y como profesional. Así que me parece que está bueno que ustedes lo comparen en alguna situación que seguramente o ya les tocó vivir o les va a tocar vivir más adelante. Así que, Iván, querías abrir las preguntas, Sí. dale para adelante. Buenas noches, Gustavo. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Vos? Bien. Bueno, serían dos preguntas. No sé si querés que Bien. arranque con una y después la otra. O... Como quieras vos, como te sientas cómodo. Bueno, vamos con las dos. Cualquier cosa después te repite la segunda. Dale, dale. La primera sería desde Gallardo. ¿Qué idea o sea, hay alguna bajada de idea de juego para todas las divisionales? Ejemplo, decían que cuando Riquelme llegó a Boca dijo todos los equipos juegan con enganche. No sé si algo tan específico como eso, pero digo, no sé, tratar de buscar similitudes con el equipo de primera cuando, no sé, ataca, defiende, como marca o lo que sea, esa es la primera. Y la segunda, no, quizá tiene que ver, pero no, ¿qué pasa con los chicos? O sea, ¿se los prepara mentalmente a los chicos de todas las divisiones que no llegan a primera? Digo, no sé, que llegan a reserva y después, no sé, River nunca los contrata, entonces tienen que salir a buscar otra cosa. ¿Cómo se maneja esa frustración de pibes que se prepararon, no sé, toda su vida para llegar y que no lo hicieron? Si es que hay una preparación o no. Tal cual. Sí, sí, muy claro. A ver, no te voy a aceptar la respuesta, te voy a dar una respuesta que va a abarcar, me parece que tus dos preguntas. Voy a usar dos palabras que vas a escuchar mucho en la charla que tengamos hoy y cualquiera de las preguntas seguro que también me va a llevar a eso, que es formación integral, ¿sí? Y me parece que el proyecto puntualmente que lidera Marcelo y el proyecto River, como nosotros le llamamos, está muy vinculado a la formación integral del jugador. Cuando hablamos de formación integral, está referido a todo lo que esto abarca, desde lo educacional, desde el nutricional, desde la parte educativa, o sea, y sobre todo la futbolística, ¿no? La estoy dejando de lado porque es más que obvio,
pero digo, me parece que el proyecto River abarca muy por sobre todo a la persona. Y eso está muy vinculado tanto en la segunda pregunta, que es intentar formar a ese jugador en caso de que haya alguna frustración en su carrera, porque no llegó a debutar en la primera de River, o porque le tocó irse a otro lado, o porque le tocó quedar en libertad de acción en, no sé, en cuarta división, cuando un nene ya es un chico a esa edad con 18, 19 años, se cree que ya está para explotar en primera y de repente le toca buscarse otros horizontes. Me parece que esto de la formación integral que nosotros comenzamos en el fútbol preinfantil, ¿sí? En el fútbol preinfantil, cuando yo digo fútbol preinfantil, estamos hablando de chicos que hoy entrenan con nosotros que son categoría 2015, ¿sí? Que todavía no compiten, pero ya entrenan en River y son 2015. Y entonces pueden decir, y si no cumplía, ustedes piensen, son 5 años. Y capaz que el que no lo cumplió porque lo cumple en octubre, tiene 4. O sea, se empieza desde muy temprana edad la formación integral, ¿sí? Y entonces, más allá que la bajada, y ahí te empiezo a responder un poco la primera, lo de la bajada de línea de Marcelo quizá no está tan vinculada con esas palabras que vos me nombraste de Román, ¿sí? No nos va a decir esto es así porque juega este acá o este allá y no nos va a pedir un número telefónico como decimos 44 tanto, no, sino va a tener que ver con una estructura y una idea, una metodología de entrenamiento y una metodología de juego el día de la competencia mucho más general, mucho más abarcativa, ¿sí? Que vos veas un equipo que te identifiques viendo los equipos de River, que los identifiques con el equipo de primera división, más allá de que después el equipo de primera división sí es el obligado a obtener el resultado. Nosotros partimos de la premisa tanto en el fútbol juvenil como en el fútbol infantil, que intentamos alejar al entrenador de ese resultado del día de la competencia. Lo cual no es sencillo, porque yo también soy entrenador y entonces mi tarea de coordinador, yo tengo que intentar convencer a Milcar de que si no ganó el domingo se vaya contento a la casa igual. Y no es tan sencillo, porque nada, todos queremos salir, competir y ganar, pero a nosotros nos interesa mucho la forma, ¿sí? Y de eso se trata el proyecto, de la forma, del modo en cual se lleva y en cual se busca ese intento de lograr el triunfo. Entonces no nos va a conformar el triunfar sin respetar las formas y los modos, ni la metodología, y sí nos va a conformar mucho más si nos toca perder algún partido, pero tuvimos por lo menos poder llevar adelante esa metodología de trabajo que tuvimos durante toda la semana y la pudimos imponer el día de la competencia. Entonces eso para nosotros y para el proyecto es más fundamental que decir jugamos con enganche o jugamos sin enganche. Más allá de que hay una idea básica y que River por historia juega con enlace y que nosotros intentamos jugar hasta con 3 enlaces a la vez, lo cual a los entrenadores se les hace un poco más sencillo, digo yo, desde mi lado, de mi manera de ver el fútbol. ¿Qué más querés que tener 3 enganches en tus equipos y poder ponerlos todos en cancha? ¿No? Viste que todo en el fútbol argentino se llama el número 10. Bueno, tener 3 número 10, poner los 3 en cancha, a Milcar, como le decimos, que hablo con Milcar que está presente y es uno de nuestros entrenadores. Quédate tranquilo, Milcar, poné los 3 enganches en cancha, y que cumplan funciones, que trabajen y que tengan una presión alta, y que jueguen en campo contrario, y defendamos con 2 centrales y no nos hagamos problemas, y juguemos con 2 delanteros que vayan al ataque permanentemente, que sean casi extremos, por llamarlo de alguna manera, ya que no hacemos un funcionamiento de juego con delanteros que sean extremos. ¿Por qué? Porque usamos a esos laterales para que le den la profundidad y la amplitud al equipo. Entonces me parece que la idea y la bajada de línea pasa más por ahí que por un dibujo táctico. Gracias. No, por favor. Franco, Baldino. Hola, ¿cómo andás, Gustavo? ¿Cómo estás? Bueno, mi pregunta va a ser fácil. ¿Alguna vez tuvo una oferta de la primera división o de extranjero para dirigir la primera? Más o menos. Sí, la respuesta es sí. La respuesta es sí, sí tuve del extranjero y tuve del escenario local también. Quizás no en clubes de primera división en el escenario local, pero sí tuve alguna. Y nada, me parece que lo mío, nada, me tomo mucho con mucha calma, todo con mucha calma, como en aquel momento a los 20 y pico decidí no arrancar en cancha de 11 si no estaba recibido de técnico. Hoy por hoy creo que necesito desarrollar,
otras cosas para poder dedicarme a eso, porque aparte mi vocación pasa bastante más por lo formativo, ¿sí? por lo direccional, bastante más enfocado en mi tarea de coordinador, como tengo hoy del fútbol infantil, o en la dirección deportiva. Me parece que mi carrera va un poco más para ese lado, más allá de que disfruto muchísimo ser entrenador, y esos 2 o 3 años que estuve solamente de coordinador y no era técnico, me faltaba esa adrenalina de la competencia como entrenador, como lo vivimos los entrenadores. Pero me parece que el fútbol se va modernizando tanto y van apareciendo nuevos artistas en la escena, y me parece que mi vocación se va volcando un poquito más para el lado de seguir formándome, de seguir capacitándome como lo hago, como lo vengo haciendo hace 30 años y lo sigo haciendo, y para el lado de la dirección deportiva, de la coordinación general. Muchas gracias. No, por favor. Alexis. Hola Gustavo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien, por suerte todo tranquilo. Mi pregunta va más que nada de nuevo lo que tiene que ver con el énfasis que a veces uno hace en el fútbol infantil, más que nada porque los jugadores que son, bueno, se están proyectando y empiezan a divertirse un poco también con la pelota, porque es diversión todo esto, empiezan a sentirse motivados y reciben mucha educación de parte de ustedes. Pero, ¿qué siente usted cuando, por ejemplo, del otro lado de la cancha están estos famosos padres que también a veces tendrían que recibir unas cuantas lecciones de educación, que se enojan y te dicen vos tenés que ganar, y si te pega alguien vos vas y le devolvés la patada, si te va mal andá el otro día a entrenar y empezá a gritarle a tus compañeros para ganar el fin de semana? O sea, ¿cómo ustedes manejan eso, la tensión a veces en los chicos, para que empiecen a construir su personalidad en base de las derrotas, y también cómo conviven ustedes con la coyuntura de a veces de estos padres que a veces son bastante conflictivos y ya empiezan a hablar de lo que es la frustración del jugador desde pequeño, y ya para evitarse frustrarse cuando uno explota y termina siendo profesional? Sí, no, es muy claro y es una realidad, y es un tema, me parece que no es un tema del fútbol, sino que ya es un tema más, es un tema social, ¿no? Imagínate que dirigí casi 20 y pico de años baby fútbol, así que sé muy bien de lo que me estás hablando. Pero bueno, a ver, nosotros en River, por suerte, casi te diría que no tenemos que lidiar en el día a día con esas cosas. Para empezar, nuestros entrenamientos de fútbol infantil y preinfantil en el predio Hurlingham que tenemos, los padres no tienen acceso, ¿sí? Eso para nosotros es una gran ventaja, y no es casual que también los entrenadores y nosotros como coordinadores y los profes y toda la gente que trabaja con nosotros entre por una puerta diferente, lateral, digamos, que no atraviesa el sector padre, para achicar el margen más allá de que es inevitable y que cuando hay un padre enojado lo va a hacer notar, pero bueno, ahí un poco también mi tarea como coordinador, ¿no? Que a veces me toca lidiar con eso, siempre tratamos de exceptuar a los entrenadores, de que no intervengan, de que no contesten, de que dejen pasar la situación y que siempre la deleguen a los coordinadores, que para eso estamos. Y bueno, después cuando un padre baja y pasa ese momento y tiene una charla, comúnmente terminan agradeciendo la situación y uno le explica un poquito. Me ha tocado situaciones muy puntuales, pero bueno, hay de todo, como pasa en la vida y como pasa en la sociedad argentina, ¿no? Que a veces la gente está nerviosa y a veces es comprensible, y a veces su único dinero que pudo trabajar y ganar en la semana lo gastó en traer al nene, y que ya el nene no jugó los minutos que papá pensaba, y entonces, bueno, son muchas esperanzas que se vuelcan a un niño. Nosotros intentamos sacarle todo ese compromiso, pero por suerte también contamos con un grupo de psicólogos en el club, que también están liderados por el psicólogo de la primera división, y como para que ustedes tengan idea, entre el fútbol juvenil, el fútbol infantil y preinfantil, nosotros tenemos 5 psicólogos a disposición para tratar todo este tipo de cosas, a donde vemos algo un poquito excesivo. No solamente hablan con los chicos, sino que también hablan con los padres, o se cita algún padre para eso, y nosotros le delegamos un poquito la tarea a ellos que estudiaron para eso, ¿no? Para entender un poquito más los comportamientos. Entonces, me parece que un proyecto trata bastante sobre este tipo de cosas, cada uno dedicarse a lo que se capacitó. Nata.
Hola Gustavo, ¿cómo te va? Un Hola, gusto. igualmente. Pregunta primera de dos. ¿De qué jugabas cuando jugabas? Hmm. Era volante por derecha, era volante por derecha. Jugué siempre de volante por derecha. ¿Creativo o No ida te y creas vuelta? tanto, no te creas ¿Eh? tanto, no te creas tanto. Eran los 8 antiguos, los que teníamos que marcar más que jugar. JJ. Algo así, claro. No, no me comparen, pero digo, Bueno, de esa si época. no, si no, JJ estaría en tu lugar y vos en el de él. Algo Pero así. lo pusieron más que a vos, seguro. Este, como técnico. Eh, ¿Y qué? Porque siempre hay como una relación entre si fuiste un picapiedra, armás equipo picapiedra, rocoso, musculoso, titanes. Y si fuiste un Riquelme, un Mira. virtuoso, la tendencia es armar a fútbol, a juego bonito. Sí, puede estar instalado algo de eso, algún mito de eso. Yo lo tomaría como un mito, no creo que sea una realidad, porque si no vamos a caer, digamos, en el común denominador del que jugó bien al fútbol, que también puede ser entrenador, y los que quizás no jugamos en primera división y no tuvimos un renombre, nos cuesta más, y empezamos con toda esa mística de los vestuarios y todas Más o esas cosas. menos. Y Marcelo Bielsa Mirá jugó un partido en primera. Bilardo Picapiedra, Menotti virtuoso. El Cholo Simeone, músculo. Los equipos de Simeone eran Jugaba músculo. bien el Cholo, jugaba bien el Eh, Cholo. sí, pero era más músculo, era huevo, huevo, huevo. No, Y sí, el, pero igual, el Nata, juego no de puedo él es interrumpirte, muscular. pero digo, entramos también un poquito en la dicotomía de decir cuánta gente va a decir que los equipos del Cholo juegan bien. Estamos, no, a vos te puede gustar, a mí me puede gustar o no, no importa, pero digo, mucha gente va a defender y va a decir, esto es fútbol, entonces va a decir, pará, los equipos del Cholo juegan bien, si con menos presupuesto que el Barça y que el Real les pelea y un montón de esas cosas. O sea, después pasa por el gusto futbolístico y otros van a defender a Guardiola y otros van a defender a Bielsa, y Bielsa es lo que es hoy en Inglaterra y en Argentina es cuestionado. ¿Cómo Y jugaban? Bilardo es cuestionado y Menotti es cuestionado. Entonces, ¿Lo después viste uno jugar puede a Pep? tener, Tiki, tiki, tiki. claro, ¿Alguna bueno, pero relación? vos ¿No? pensás que tengo este escudo puesto y nuestro ADN nos identifica muchísimo con ese estilo de juego. Hoy nuestro espejo es el fútbol que lleva a Marcelo adelante. Entonces, desde Mirá ahí esto que sí. tengo atrás, y el técnico que nos sacó salió de ustedes, y Mostaza de ustedes, y Coca de ustedes, y Chacho de ustedes, ¿sí? Está muy bien, Y estuve. eran tres Marcelo, equipos gran picapiedra, institución. eran tres picapiedra, los Y equipos. su manera de ver el fútbol, su manera de ver el fútbol. Gracias. No, por favor. Escuchen una cosa, ahí va a quedar más o menos 2 minutos, ¿sí? Le vamos a sacar 40 minutos más a Gustavo, que ya me lo ha confirmado, así que quédense tranquilos lo que tienen que preguntar. Así que lo que les propongo es que nos desconectemos y empezamos con la pregunta de Danilo, ¿sí? Empezás vos, así que dale. Nos desconectamos y nos volvemos a conectar. Dale, no hay problema.